Muchas gracias. Bien, regresamos a esta emisión número 75 desde el Congreso. Diputado César Serna, ¿cuáles son los puntos importantes que el Partido Revolucionario Institucional plantea desarrollar a través de su grupo parlamentario aquí en la Cámara de Diputados en este periodo que recién comienza? Claro que sí. Bueno, la verdad es que tenemos una agenda bastante amplia, bastante ambiciosa para completar en este segundo periodo del tercer año legislativo. La verdad es que tenemos temas pendientes que no se agotaron en el periodo anterior y tenemos temas nuevos, tenemos temas como en materia económica, el tema de la disciplina financiera entre los estados y los municipios para tratar de que tengan una mayor vigilancia y supervisión de parte de este poder legislativo, el fortalecimiento del salario mínimo y su desindexación, también legislar en materia de las sociedades financieras de ahorro y préstamo, como el caso de los recién lamentablemente defraudados ahorradores de FICREA. Tenemos temas en materia de seguridad pública y justicia, con el tema del mando único y las 32 policías estatales, que estarán al cargo de los gobiernos precisamente de los estados, y en los casos en los que los municipios tengan capacidad operativa y administrativa suficiente, pues que sean delegadas las funciones a estos municipios cuya capacidad les permita atender estos temas. Y en el tema de energía y medio ambiente, pues tenemos la Ley de Aguas Nacionales, la Ley de Materia de Protección de Playas, el Sistema Forestal Mexicano y el de Cero Residuos y Manejo de Basura. En tema de justicia, pues la legislación única en materia de adolescentes, la reforma al Sistema Nacional Penitenciario y asimismo el tema de transparencia y rendición de cuentas, que esto implica un nuevo Sistema Nacional de Integridad Pública con base en la creación de la Fiscalía General de la República, la ampliación de las facultades a la Auditoría Superior de la Federación y al Tribunal Superior de Justicia Fiscal y Administrativo, y el fortalecimiento a la que tú llamabas ya la Secretaría de la Función Pública. Asimismo, la armonización de la legislación en materia de transparencia derivada de la reforma constitucional que crea el órgano garante en la materia. También daremos facultades al Senado de la República para que decrete la desaparición de los ayuntamientos si existen pruebas fehacientes aportadas por la Fiscalía en caso de infiltración del crimen organizado a su estructura municipal, y facultar al Congreso para establecer competencia en materia de delitos del fuero federal y del fuero común conforme a las realidades operativas que se establezcan. La verdad es que en el tema económico vemos, por citar alguno, de los temas grandes que nosotros tenemos para la agenda en este periodo, México está insertado en un entorno global y hay una lucha de los gigantes de la economía, de las economías poderosas, principalmente por el tema del petróleo. Y ese tema del petróleo ha lastimado particularmente nuestros ingresos nacionales, nuestras finanzas públicas, las finanzas de los ciudadanos, porque precisamente al estar en un contexto de competitividad global, pues nosotros no regimos el precio del energético y mucha de nuestra economía depende de este vital producto para el desarrollo de nuestra economía. Sin embargo, creo que el recorte anunciado por nuestras autoridades en materia hacendaria reflejan una prevención de una realidad macroeconómica, y obviamente el presupuesto del ejercicio del próximo año deberá de ser austero. Sin embargo, no deberá de dejar de atender las principales causas sociales, la atención a los grupos vulnerables, la generación de empleo y, por supuesto, un tema fundamental, el tema de la atención a la seguridad pública. Ahora, a mí me llama la atención un poco, no sé si usted quisiera comentarlo esto, diputado Rivadeneira, que siempre habíamos dicho, sobre todo durante los últimos gobiernos, que ya habíamos dejado la petrolización de nuestra economía, que ya la nuestra no era una economía petrolizada, que es más, que nosotros ganábamos más dinero con el turismo, bueno, que hasta con las remesas de los pobres que aquí no tienen trabajo, que ganábamos más dinero con eso que vendiendo petróleo, y que las manufacturas nos iban a llevar a jauja, que éramos
el gran exportador de automóviles del mundo. Bueno, que éramos todo menos un país petrolero, de economía petrolizada. Y de repente nos damos cuenta de que se mueve el precio del petróleo para abajo y todo, absolutamente todo se va para abajo. Entonces, ¿somos o no somos un país semipetrolero? Y digo semi porque un país petrolero no nada más avienta crudo al mercado. Un país petrolero hace cosas con su petróleo, como Noruega, como los propios países árabes, que desarrollan otro tipo de inversiones en el mundo, ¿no? Pero pues no, que no éramos petroleros así nomás. Sí, muchas gracias. Antes que nada agradecer a mis compañeros. Digo, eso aparte de su agenda legislativa, lo que pasa es que me llamó la atención. Sí, claro. Yo creo que es una circunstancia que a todos llama la atención y es una preocupación latente desde hace ya décadas. En primer lugar quisiera yo referirme a pues esta entrada en la recta final de esta legislatura, que coincidimos en que será histórica. Evidentemente hay distintas perspectivas. Hay quien ha manifestado en uso de su derecho estar en contra de las reformas estructurales. Nosotros las hemos acompañado en la medida en que apostamos que la superación de la marginación y de la pobreza en México debe justamente pues lograrse a partir de la multiplicación de espacios de inversión y de la generación de mayor riqueza. Sin embargo, no hemos dejado de advertir que uno de los grandes pendientes y que pues, lamentablemente sigue sin resolverse a profundidad, es que la generación de todos estos nuevos recursos, de este caudal de nuevos recursos que se espera se puedan recibir por parte del Estado mexicano y de la economía nacional con la inversión en sector energético, en sector telecomunicaciones, pues tenga un eficiente y real sistema de rendición de cuentas y que se castigue evidentemente a quienes desde la función pública hagan un uso indebido de sus encargos públicos para favorecerse a ellos y no favorecer al pueblo, que finalmente es lo que nos tiene aquí. Por eso nosotros hemos insistido de manera tan recurrente en la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, de combate a la corrupción. ¿No le pareció suficiente lo que se anunció hace unos días? Hace unos minutos justamente, pues, entiendo que algunos mexicanos, algunos de nuestros televidentes estarán sintonizando esto en días subsecuentes. Se ha anunciado pues justamente por parte del Ejecutivo Federal algunas medidas, entre otras el nombramiento finalmente de un secretario de la Función Pública. Nosotros habíamos advertido desde el inicio de este gobierno que cuando envió al Congreso de la Unión su iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y que planteaba la desaparición de la Secretaría de Función Pública, en su lugar la constitución de una Comisión Nacional Anticorrupción, que por supuesto habría que valorar cuál era la propuesta que enviaría al Congreso, pero que eso no se podía hacer desmantelando el órgano actual, no podía pues quedar en un paréntesis sin el Estado mexicano contar con una instancia que fuera el garante, o por lo menos tuviera la función que además legal. Era la segunda sentencia de muerte de la Contraloría, porque ya el gobierno de Calderón también había dicho que ya se iba para afuera. Bueno, hasta la de turismo se iba a ir para afuera, ¿no? Iba a haber ajustes, pero en ningún momento se planteaba que el Estado dejara de contar con un mecanismo institucional para prevenir, sancionar y erradicar la corrupción. Nosotros dijimos desde un principio que no estábamos de acuerdo con que se planteara una modificación desapareciendo al órgano encargado de esa tarea tan relevante y tan fundamental. 2 años después del arribo a su gobierno, más de 2 años, toma la decisión de finalmente nombrar un titular. Creemos que de nueva cuenta el gobierno da cuenta de ser un gobierno reactivo, que no toma las previsiones en el momento oportuno. No creemos que sea suficiente, por supuesto. Nosotros seguimos insistiendo en que se discuta un sistema nacional integral que permita, por un lado, la distribución de competencias, que se evite que el poder en términos del combate a la corrupción se monopolice en una sola institución, que sea una distribución horizontal de facultades, que establezca la coordinación entre distintas instituciones, que favorezca la participación de los ciudadanos como un elemento fundamental, indispensable para asegurar el correcto ejercicio del recurso público, que dote de mayores elementos a la Auditoría Superior de la Federación.
Eso es por lo que hace al Sistema Nacional Anticorrupción. Por lo que se señalaba hace un momento respecto a la dependencia del petróleo de nuestra economía, por supuesto nosotros también advertimos un grave momento que todos estamos pues, siendo testigos de él y que tiene que ver en buena medida de esta dependencia del petróleo, es decir, no hemos logrado superar ni hemos sido capaces como nación de despetrolizar la economía. Pues está claro que si con una caída del precio del petróleo tenemos que hacer ajustes para evitar acceder a un déficit para cubrir pues, la pérdida de ingresos esperados. Eso está claro. Tenemos Sin embargo, un minuto, nomás déjeme preguntarle. Sí. Y quizás de esto podríamos hablar en el siguiente bloque, pero es esto. Siempre nos preocupa el déficit del gobierno, pero cuando hay un recorte, hay un déficit en la operación del gobierno. O sea, si por déficit es gastar de prestado, pues para no pedir prestado, le pedimos prestado a quienes no se les derrama el dinero del presupuesto ya autorizado. Entonces, el déficit, si no es foráneo, pues es interno. Y quedamos, yo creo que como en las mismas, ¿no? Pero, en fin, hagamos esta pausa y de regreso, en los siguientes bloques, pues si ustedes quieren, discutimos de esto y del asunto de la corrupción y de lo que el diputado que me está mirando como diciendo, yo tengo un asunto importante, quiera decirnos. Acompáñenos, ya no nos tardamos.